Javier Valenzani, yo soy el Education Lead de Holberton School Uruguay. Y bueno, esta es mi presentación del día de hoy. Espero que les interese, que los apasione como a mí. Esto como hago. Bueno, wow, iba a fallar. Ahí está. ¿Alguien sabe quién es estos personajes acá? Uno seguro que lo tienen visto. ¿Cuánta gente de TI hay acá? Tendría que haber mucha. Bueno, no son tantos. Ustedes son de TI también, pueden levantar la mano. Bueno, estas personas son Alan Turing y John von Neumann. ¿Esto tiene puntero o no? No, by default. Ok, puede fallar. Alan Turing, capaz que lo conocen, no sé si oyeron hablar del código Enigma, no sé si leyeron el libro, si vieron la serie, algo por el estilo. Alan Turing desarrolló una máquina de estados y fue el padre de la computación moderna. Y John von Neumann, entre otras cosas, trabajó en lo que es la arquitectura de sistemas del día de hoy, ¿no? La arquitectura del hardware del día de hoy. Y en muchos de los estudios de ellos es lo que se basa la computación actual. ¿Y por qué traigo esto? Porque ahora, para ponernos un poco más ayornados, ¿alguien sabe qué es algo de esto que hay acá? Bueno, exactamente, tenemos un montón de cosas. Son tecnologías que se están usando en el día de hoy. ¿Y cómo engancha esto con lo anterior? Porque todas estas cosas tienen algo que ver con estudios de estas otras dos personas que les mostré en los años 40. O sea, no es ahora nomás. O sea, si bien la tecnología ha cambiado poquito, digamos, o ha cambiado mucho, pero las bases son las mismas desde hace 60 años, 80 años. Por ejemplo, tanto Arduino como Raspberry Pi, que los tenemos acá abajo, tienen base en la arquitectura que vimos de von Neumann, que sigue activa hasta el día de hoy. Las máquinas de estado de Turing, esas máquinas que se pueden programar de alguna manera, son estos mismos circuitos programables. La concurrencia con la que trabaja Go, el paralelismo, es un estudio también de von Neumann. TensorFlow o la inteligencia artificial también está basado en estudios de Turing. Bueno, Twitter, como decía Miguel, con las APIs, pero más que nada el tema del volumen de datos que maneja y lo que necesita, la optimización que se necesita para trabajar casi en tiempo real en lo que son estructuras de datos y algoritmos que performen muchísimo, que también son estudios de estas otras dos personas. ¿Y por qué traigo esto? Por eso mismo, porque son cosas que no han cambiado, porque los mismos fundamentos, esas cosas que se crearon hace tantos años, son lo que le dan la base en el día de hoy. Acá tenemos otro montón de conceptos que se ven en el día de hoy, por ejemplo, el concepto de buffering. Todos saben lo que es el buffer, ¿no? Dicen, está buffereando, ¿no? Cuando estamos viendo una peli en Netflix o algo, ¿no? Y queda ahí, no, está buffereando. ¿Qué es el buffering? El buffering es un concepto que vemos en los sistemas operativos, o por ejemplo, cuando nosotros tratamos de imprimir un carácter a pantalla, viene desde esa época, de las terminales, en que el imprimir un carácter a pantalla es muy costoso, porque requiere una llamada al sistema, una system call. Los Holbys acá que hicieron la Shell saben lo que es una system call y lo costoso que es hacer una system call, ¿no? Entonces lo que hacemos es bufferear. El buffering lo que hace es almacenar esos caracteres en un espacio de memoria, porque la memoria es muchísimo más rápido y accesible, y después volcarla toda en una sola system call en vez de ir haciéndola uno a uno. El buffering en el caso del streaming es lo mismo, o sea, es almacenar en un espacio de memoria para que eso sea muchísimo más eficiente y para no tener esos saltos en el medio. Un stack o un queue, que es una estructura de datos también bastante conocida. Por ejemplo, ahí tenemos el stack de operaciones en Photoshop, por ejemplo, que es lo que nos permite hacer un undo, ¿no? Y ir saltando, ir volviendo las operaciones hacia atrás. El manejo de memoria, por ejemplo, ahí tenemos un navegador con cientos de pestañas abiertas, que es lo que hacemos nosotros todos los días. Para los que tuvieron que manejar en algún momento el tema de control de memoria, saben lo costoso que es y que la memoria no es infinita, y que la memoria cuesta, entonces manejar la memoria de forma efectiva es fundamental. A todos nos ha pasado que Google, ¿no? El Chrome en algún momento también nos satura, ¿no? Lo tenemos que reventar. Bueno, ahora Google incorporó una estrategia nueva de poner esos tabs como en pausa, ¿no? Y después poder volver a levantarlos para que no consuman tanta memoria. Una hash table, por ejemplo, un árbol
El árbol, la estructura de árbol es la estructura más conocida, lo vemos en el file system todos los días. Tanto en Linux como en Windows. ¿Qué más? Bueno, una tabla de hash para un caché, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué nos sirve? ¿Saben lo que es un caché todos? ¿Sí? Tengo fans en primera fila. Pero bueno, y todos estos son esos conceptos, estructuras de datos, algoritmos, cosas básicas y simples que siguen arrastrándose desde hace un montón de años. Y ahora algunos, esto capaz que ya lo escucharon alguna vez, la analogía que hago del mecánico, ¿no? Lo importante es entender cómo funcionan las cosas. ¿Ah? Hoy en día tenemos montones de autos, tenemos autos eléctricos, tenemos autos híbridos, pero en general, o sea, lo que importa es entender cómo funciona el auto, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico. Yo puedo llevar el auto a mecánico, me puede cambiar una rueda, me puede cambiar capaz que una bujía, algo por el estilo. Ahora, cuando tengo un problema más complicado, necesito saber qué es lo que está pasando, necesito saber cada pieza, cómo funciona, o cuál es la función que tiene dentro de esa máquina, ¿no? Y en este caso es lo mismo, el entender los fundamentos, el entender los algoritmos que están atrás, entender cuáles son las estructuras de datos y por qué es mejor una que otra, por qué tiene determinado funcionamiento, es fundamental para esto, ¿no? Para poder entender qué es lo que está pasando. Y eso realmente hace que el perfil del desarrollador sea diferente. El poder enfrentarse a determinadas situaciones o a determinados problemas en donde de golpe no sabemos cómo... Pero yo tengo una idea de cómo esto funciona y entonces puedo investigar o puedo llegar más a fondo porque de alguna manera puedo debaguear mejor, o sea, puedo llegar a entender qué es lo que está pasando. Si no, lo que termino haciendo es sacando el motor y poniendo un motor nuevo. Y capaz que no es la idea, ¿no? Capaz que tenía que apretar un tornillo. Esa es un poco la diferencia. Entonces, un poquito ahora la idea es hacerlo un poquito más participativo, porque también quiero que ustedes participen, quiero que se luzcan ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner un par de ejemplos de cómo podemos mejorar o cómo podemos aplicar ciertas de estas cosas para optimizar ciertas ideas. No sé si todos saben, esto es Python, traté de hacerlo con lo más fácil posible, no lo iba a hacer en Assembler para no complicarles la vida. Tampoco sé Assembler, así que bueno. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Supongamos que tenemos una lista de elementos. ¿Cuál es la primera solución que se les puede ocurrir para buscar un elemento en una lista? Esto, para los que no saben de código, esto sería lo que se llamaría una búsqueda lineal, ¿no? Arranco, ¿no? Como si tuviera que buscar en un cuaderno, ¿no? Tengo que buscar una página y empiezo a pasar las hojas hasta que encuentro la página que estaba buscando, ¿no? Esto es lo que se llama una búsqueda lineal. Y esto que está acá abajo, que vemos ahí, que dice O entre paréntesis N, lo que es una forma de medir la cantidad de operaciones o que yo tengo que comparar algoritmos, ¿no? De saber cómo puedo medir un algoritmo o cómo performa. En este caso, el n quiere decir, según la cantidad de elementos, si mi lista tiene n elementos, el peor caso es que tenga que hacer n lecturas o tenga que pasar n páginas. Porque si yo empiezo a buscar en el cuaderno, voy pasando, y si justo estaba en la última página, tuve que pasar n páginas. Y si justo lo que estaba buscando no estaba en ese cuaderno, tuve que pasar las n páginas igual para darme cuenta de que no estaban en ese cuaderno. Si esto está ordenado, podría buscar alguna otra estrategia, ¿no? También podría ir saltando de golpe entre letras como hacíamos con la guía. Nosotros hacemos, en Holberton hacemos un ejercicio en donde tenemos que desarrollar un algoritmo para buscar un nombre en la guía, por ejemplo. Es un algoritmo bastante divertido, porque cuando uno es consciente de que está aplicando ciertas técnicas o ciertas mecánicas, entonces puede entender cómo es el pensamiento computacional. Esta es otra solución, y esta solución es muchísimo mejor. Y esto lo único que es ir partiendo la lista al medio. Lo que hago es, si yo sé que tengo una lista que está ordenada, si yo voy al medio de la guía, abro la guía al medio, ¿no? Y entonces, si estoy buscando una letra que está menor, ya sé que la mitad de la guía ya está descartada, porque desde esa parte ¿no? Sería para la parte menor, y entonces voy a esa parte, parto de nuevo a la mitad y me fijo si tengo que ir para la izquierda o para la derecha, vuelvo a partir al medio, puedo ir para la izquierda o para la derecha. En este caso, acá lo que tenemos es este algoritmo performa de forma logarítmica, que es la mejor performance que pueden tener. Si tengo 1 millón de registros, en 20 pasos puedo encontrar el elemento que estoy buscando, aunque no lo crean, contra el millón de pasos que tendría que hacer si tuviera que pasar 1 millón de páginas. ¿Sí? ¿Se entendió? Qué bueno. Bueno, otro ejemplo, y ahora vamos a ver que participen. Tengo
una lista y tengo que buscar si existe un duplicado. ¿Tá? Y ahora no les voy a mostrar el código. Ahora me tienen que decir ustedes cómo se les ocurre que podemos buscar si hay un duplicado en una lista. Sí. Comparás el primer elemento con los siguientes. Si lo encuentro, está fenómeno. Si no lo encuentro, ¿qué hago? Pasar al segundo elemento y lo comparo con todos los demás. Perfecto. Esa es la solución más trivial y más directa. ¿Qué problema tiene esa solución? ¿Cuánta cantidad de operaciones tengo que llegar a hacer? Si tengo n elementos, n cuadrado, porque por cada uno tengo que hacer una pasada completa, ¿no? O sea, es n por n. Es n cuadrado. Perfecto, ahí está, n cuadrado, ¿no? ¿Es la solución? ¿Funciona? Perfecto. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Si tengo millones de elementos, va a performar muy mal, ¿no? Entonces el problema empieza a estar, no cuando estoy haciendo prueba con la lista de teléfono de mis amigos, que en general son pocos, tengo pocos amigos, no sé si quieren hacerse amigos, después les paso Facebook. No, pero cuando esto empieza a escalar, y hoy en día que estamos trabajando con tanto volumen de datos, o sea, los volúmenes de datos son enormes, o sea, porque todo genera datos, o sea, porque tengo una cafetera que de golpe también me genera datos, porque me manda por Wi-Fi, me manda la alerta cuando está el café. No me gusta el café, pero estaría bueno, pero sé que hay de esas cosas, ¿no? Todo eso genera datos, y todos esos datos después se convierten en información porque alguien los va a explotar de alguna manera. Y si yo tengo que tomar esa información para hacer algo, tengo que trabajar con todo ese volumen. Entonces acá es cuando los algoritmos se vuelven críticos y se vuelven súper importantes. El poder usar estructuras de datos, acordes y algoritmos acordes para manejar ese volumen de datos es fundamental. Entonces, ¿qué otra solución tenemos? Tenemos la solución de, por ejemplo, utilizar una tabla de hash. ¿Qué es una tabla de hash? Es un conjunto. ¿Ah? No sé, ¿todos saben lo que es una tabla de hash? Digan sí, levanten la mano. ¿No? Bueno, los que no saben, después les cuento qué es una tabla de hash. En sí, una tabla de hash es un conjunto en donde no puedo tener elementos repetidos y en donde yo puedo acceder directamente por una clave a un elemento. ¿Tá? Yo le paso la clave y me devuelve inmediatamente el elemento. Es una sola operación. ¿Tá? Entonces, si yo tengo una tabla de hash, acá en este caso, en la tabla de hash en Python funciona como un set, se llama un set. ¿Tá? Entonces lo que voy a hacer es voy a recorrer la lista de números y lo que voy a ir haciendo es, cada vez que veo un número, lo voy a ir guardando en ese conjunto. Cuando tengo una colisión, quiere decir que ese número ya está. O sea, una colisión quiere decir que voy a insertar un número en el conjunto que ya está. ¿Tá? Y eso me lo va a volver solo. ¿Ah? Entonces, de esa forma tengo una sola pasada. ¿Ah? Acabo de partir el problema a orden n. ¿Ah? Simplemente utilizando una estructura de datos auxiliar que me sirve para poder cambiar el recorrido. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Suma complemento. Esta está interesante. Imagínense que tienen, no sé, a mí me pasaba cuando iba al kiosco, ¿no? Ponerle que me daban 50 pesos y los querés hacer rendir el máximo, ¿no? O sea, tengo 50 pesos, no voy a gastar 48, voy a gastar 50. Y me voy a llevar todos los caramelos que tengo. ¿Ah? Pero imagínense que acá lo que quiero, me quedo gastar esos 50 pesos, pero me voy a llevar dos cosas. ¿Ah? Entonces lo que tengo que hacer es comprarme una cosa y otra que sea el complemento de esa, ¿no? Hasta los 50 pesos. La solución primaria es, ¿no? Agarro, recorro y para cada uno de los elementos me voy fijando si está el complemento, está dentro de los, ¿no? O sea, si tengo 25, me fijo si hay otro 25, ¿no? Pero allá, como decía el compañero, muy bien, le vamos a regalar algo al compañero porque estaba muy bien la solución. Estaba utilizando una tabla de hash. Y lo que voy a guardar en la tabla de hash es el complemento. Cuando lo encuentro, es que ya está. ¿Ah? Exactamente lo mismo. Y acá paso otra vez de orden n cuadrado a orden n. Gracias a Marty, que me hizo las PPTs animadas. ¿Ah? Un aplauso para Marty. Bueno, imagínense, este es el último y ya no los molesto más. Imagínense que tienen un gran conjunto de libros, ¿no? O tienen que ordenar una biblioteca. ¿Ah? Y tenemos que hacer, bueno, la lista de cuando me vienen a buscar un libro y me dicen, che, tenés Harry Potter y la piedra filosofal, edición extendida. Sí, fenómeno. ¿Y qué vas a hacer? Vas a buscar una lista. ¿Cómo guardarían el catálogo de...? ¿Qué se les ocurre? Acá vamos a pensarlo desde el lado de cómo voy a almacenar los datos. Y eso es fundamental también. El tema de las estructuras de datos, cómo yo almaceno mis datos es fundamental para que los algoritmos performen bien. Todos los índices de base de datos en general
están implementados a nivel de disco, están implementados como un árbol. ¿No? Todos los árboles de las tablas de SQL están implementados como árboles. ¿No? Es la mejor forma de efectuar una búsqueda. ¿No? Y suena como medio raro, digo, ¿yo cómo voy a guardar? Bueno, pero no importa, o sea, eso lo hace la compu, no lo hace uno, ¿no? Que se tiene que imaginar el árbol. Pero es la mejor forma y es la estructura de datos más óptima, está mal dicho. Más mejor, ahí. Más mejor. Para realizar búsquedas, sí, sin duda. Y performa súper bien. Y de la misma forma, aplico una búsqueda binaria y puedo tener 10 millones de registros y tengo 20 iteraciones. No más de eso. ¿Ah? Bueno, en conclusión, ¿a qué quiero traer todo esto? Y les agradezco mucho que hayan participado, porque si no hubiera sido muy aburrido escucharme hablar a mí solo. ¿Ah? ¿Por qué es importante todo esto? Son importantes para el éxito, por lo que les dije, o sea, está todo basado en esto. Hoy en día trabajamos con montones de datos, trabajamos con mucho volumen de datos, es importante que lo que hacemos o que nuestros productos sean eficientes. ¿Ah? Entonces, para el éxito de un software o de una plataforma es importante que performe bien, ¿tá? Que sea usable, ¿tá? Y eso tiene mucho que ver con las estructuras de datos y con los algoritmos que utilizamos atrás. ¿Tá? Nos ayuda con la evolución, con la adaptación, a aprender cosas nuevas. O sea, los fundamentos son los mismos. Estamos hablando de cosas que nacieron en el 40 y siguen vigentes hasta ahora. Son los mismos fundamentos. Pueden aparecer 25.000 tecnologías nuevas, React, Angular 2.0, Angular Extension, yo qué sé, no sé, hay de todo. Todos los días algo nuevo, ChatGPT, es lo mismo. O sea, está todo basado en lo mismo. No hay nada nuevo, nadie inventa cosas nuevas. Bueno, no, tampoco tan así, pero bueno. Optimización y eficiencia, lo mismo que les digo. O sea, es vital, de vital importancia, o sea, que nuestras cosas sean eficientes y estén optimizadas. ¿Ah? Nos da una ventaja competitiva, no solamente una ventaja competitiva desde el lado del producto, sino que nos da a nosotros como profesionales. O sea, nosotros marcamos una diferencia como profesionales teniendo estas herramientas en la mano. O sea, sabiendo trabajar y sabiendo utilizarlas, nos da una ventaja competitiva. ¿No? Y ahora que está de moda el tema de IA y automatización, también, o sea, nos da también la ventaja de poder interpretar de otra manera todo lo que nos está dando la IA, utilizarla a nuestro favor. ¿No? Yo soy gran utilizador del ChatGPT, PT, no sé, siempre le erro a las letras. Pero es fantástico. Pero tenés que saber... ay, perdón, sí, ya estoy. Está. Pero hay que saber cómo usarlo y cómo ver los resultados. ¿Tá? Y finalmente, never stop learning. Sigan aprendiendo, síganse capacitando, síganle metiendo. Muchas gracias por venir. Hasta la semana que viene.